pantalla. Vamos a ver. Bien. Bueno, yo quiero haceros dos advertencias primero de nada. Es que, bueno, en este tiempo que tenemos no me da tiempo a contar todo, no me da tiempo a contar todo en el sentido de, bueno, no me da tiempo a hablar de todas las condecoraciones, por ejemplo, rumanas, evidentemente. Por eso vamos a ver las condecoraciones que más frecuentemente vais a ver los que no coleccionáis rumano, que aquí pues sois prácticamente todos, ¿no? Esas condecoraciones que vais a ver, porque las vais a ver en pasadores franceses, alemanes, italianos, etcétera, ¿no? Vamos a ver muchas condecoraciones de otros países. Eso me lleva a la segunda advertencia, y es que yo no soy especialista en esas condecoraciones de esos países. Es decir, vamos a ver pasadores alemanes, por ejemplo, pero yo no entiendo demasiado de condecoraciones alemanas. Esos pasadores están ahí porque conozco las condecoraciones rumanas y os cuento las condecoraciones rumanas. Eso también significa que en algunos casos incluso se puede haber colado algún pasador que he encontrado en internet que haya sido un montaje. Que no me llame la atención porque, digamos, sean correctas o coherentes las condecoraciones rumanas, pero a lo mejor las alemanas no lo son. Ya digo, de eso no soy especialista. Y tampoco me da tiempo a contar toda la historia de Rumanía. Vamos a ver pinceladas porque para poder explicar el por qué se conceden a extranjeros condecoraciones, pues habrá que hablar de las guerras, habrá que hablar de las relaciones políticas, habrá que hablar... Pero lo mismo, en este tiempo, pues es breve y vamos a verlo muy por encima, ¿no? Muy rápido. ¿Por qué se conceden medallas a personas de otros países? ¿Me oís bien? Sí. Sí. Bien. Bueno, pues en ocasiones por relaciones bilaterales, el caso de las embajadas, que es la relación de un país con otro país, específicamente de tú a tú, con los países vecinos, que hay pues otra serie de intereses también, hay intereses comerciales, hay intereses políticos, bilaterales, de tú a tú. En el seno de las organizaciones internacionales también se encuentran los países, pues, por ejemplo, la OTAN, el Pacto de Varsovia, cuando existía, Naciones Unidas, otros organismos donde pues en ocasiones también hay relaciones y ahí surgen relaciones o intereses que generan la concesión de condecoraciones. Diplomacia ad hoc es un latinajo que quiere decir exprofeso, digamos, para esa cosa concreta. Pues en el caso de guerra, por ejemplo, es un caso que se conceden a los aliados en una guerra muchas condecoraciones a esos extranjeros, un tratado de paz, etcétera, ¿no? Para, por ejemplo, destacar a las personas que han intervenido en un tratado de paz que nos favorece o que son compañeros nuestros de la mesa, pues se le conceden condecoraciones, ¿no? Luego también en otras ocasiones por lo que se llama la diplomacia multilateral, que es la diplomacia erga omnes. Erga omnes quiere decir frente a todos, es decir, no frente a todos en el sentido de enfrentamiento, sino frente a todos en el sentido de abierto a todo el mundo, ¿no? Son aquellas, por ejemplo, que nacen de posicionamientos globales. Si un país tiene un posicionamiento, pues no sé, frente, no sé, bueno, cuando era la política de bloques de la Guerra Fría, pues estaba muy claro, ¿no? Los Estados Unidos, todo aquel que favorece los intereses no soviéticos, por decirlo así, pues puede recibir nuestras condecoraciones o nos interesa destacarlo de alguna forma, ¿no? No es una diplomacia concreta hacia un país, sino es hacia los que mantienen una posición, ¿no? Y otras que pueden ser, pues, por relaciones puramente personales de aquellos que conceden las condecoraciones, por ejemplo, el caso de las familias reinantes. Vamos a ver algunos de esos casos. Bueno, como veis, la situación geográfica de Rumanía, todos la conocéis, pues va a marcar evidentemente sus relaciones. Los rumanos hablan de los orígenes de Rumanía en las guerras dacias. Los dacios, que están representados, esto es la columna de Trajano, que cuenta las guerras dacias, está en Roma, en Bucarest tienen una copia en un museo, porque cuenta realmente la historia, digamos, de esos rumanos primitivos. Los dacios, que eran los pueblos anteriores a Roma,
tienen una primera guerra con Roma, Roma la pierde, incluso son obligados por los dacios a enviarles. ¿Y qué quieren los dacios que les envíen? No tanto riquezas, sino, por ejemplo, les piden que les envíen arquitectos, ingenieros, desarrollo. Hay una segunda guerra dacia que la encabeza el emperador Trajano, Trajano que recordemos que era hispano, era de un pueblo pegadito a Sevilla, era sevillano. Aquí se ve en la columna trajana representando cómo los romanos han vencido a los dacios, les entregan sus cabezas y de Cébalo, el líder de los dacios, antes que entregarse, pues decide suicidarse. Eso es un poco el origen mítico de Rumanía, que lo vamos a ver vamos a ver cómo vuelve y cómo lo utilizan en alguna ocasión los rumanos. Saltamos a la Edad Media, Mihai Viteazul, Miguel el Valiente, que es el que realiza la primera unión de Rumanía. En realidad esta unión dura muy poquito, dura apenas así, íntegra como se ve aquí, es apenas unos meses, pero consigue, tanto enfrentándose al Imperio Otomano, a los turcos, que eran los amos de esa zona, ¿no? Los amos de los Balcanes durante muchos siglos, como al Imperio Ruso y al Imperio Austriaco, consigue un poco unificar los tres principales, digamos, simplificando las tres principales tierras que tiene Rumanía. Lo que es la Valaquia, la zona sur, lo que es Moldavia, la Moldavia histórica, que es la zona este, y lo que es Transilvania, que sería en este caso la zona del oeste, aunque sería más bien hoy en día la zona central. Tres tierras que están habitadas principalmente por rumanos, aunque culturalmente son un tanto distintas, ¿no? Valaquia es una tierra más de un carácter, digamos, más turco, más desordenado, más el mercado, el zoco, ¿no? Transilvania es mucho más alemana, bueno, ha sido imperio austrohúngaro mucho tiempo, incluso sus ciudadanos, aunque sean rumanos, pues son de otro estilo mucho más europeo central. Los moldavos, que es territorio frontera con Rusia, y eso siempre también les ha marcado un poco y son, digamos, los más eslavos de los rumanos. Pasamos ya al siglo XIX. El siglo XIX aparece un oficial que había estudiado en la escuela militar de Viena, si no recuerdo mal, que se llamaba Alexandru Ioan Cuza, que consigue ser domnitor, no rey, porque Rumanía era todavía un estado vasallo de Turquía, con lo tanto no podía tener reyes, sino que tenía una especie de señor, domnitor, que era traducido muchas veces como príncipe, que era el que representaba realmente al Estado turco frente a los rumanos. Consigue una cosa, realmente no dejaban que en ese momento que Valaquia, bueno, Transilvania era del Imperio Austrohúngaro y Valaquia y Moldavia tenían cierta independencia y no dejaban que se juntaran en un solo país. Entonces, la maniobra que hacen, encabezada por Alexandru Ioan Cuza, es que es elegido domnitor, señor, en una de las zonas de Rumanía, primero creo recordar que en Moldavia, y unos días después por el Parlamento de Valaquia también es elegido domnitor. De hecho, que de facto unen a esas dos provincias rumanas y le dan el nombre de Romanía. Romanía significa la tierra de los romanos, en honor precisamente a los romanos que vinieron con Trajano. Por cierto, algunas de aquellos romanos, algunas de aquellas legiones romanas eran gente que venía de Hispania también. En concreto, por ejemplo, una de ellas se había formado en la zona de León. Bueno, esto sería una de las medallas que tengo en mi colección de Alexandru Ioan Cuza, pero en aquel momento no se atreven a tener órdenes. Tienen alguna medalla, pero no se atreven a tener órdenes. ¿Por qué? Pues porque realmente el Estado era el Estado turco, el Imperio turco el que mandaba. Y se entendía que el crear una orden era una provocación, que era un acto de cercano a la independencia y por lo tanto había miedo a que el Imperio Otomano pudiera directamente enviar las tropas. Pero sí inician un proyecto para crear una orden.
se crea un prototipo de una orden. Aquí se puede ver, es el único ejemplar que se conserva en el Museo Nacional de Historia de Rumanía. Ese prototipo no es finalmente aprobado y crean otro prototipo. Crean la que llaman la Orden de la Unión. Se encargan una serie de ejemplares, se encargan a la Casa Cretley de París y al final tampoco la aprueban. No la aprueban porque siguen teniendo miedo y lo que hace Cuza es que esos ejemplares que se hicieron los da como regalo a los visitantes o cuando él hace una visita, pero no se instituye como orden la Orden de la Unión, sino que, bueno, es un regalo, igual que podía dar una figurilla, podía regalar un libro a otro mandatario, pues lo que hace es regalarles ejemplares de esta orden. Se conservan muy poquitos ejemplares. Este, por ejemplo, también está en el Museo Nacional de Historia. ¿Qué sucede? Bueno, pues que Cuza hace muchas reformas, hace reformas muy rápidas, por ejemplo, el idioma. El idioma no se, el rumano no se escribía con caracteres latinos, sino que se escribía con caracteres tomados del eslabón antiguo, y entonces deciden latinizar el país, igual que lo han llamado la tierra de los romanos, pues deciden que se latinice el idioma, hacen muchas reformas, hacen una reforma agraria, los campesinos vivían en una situación prácticamente medieval porque los monasterios eran los propietarios de la tierra, modifica todo eso y las reformas van muy aceleradas de forma que llega un momento que se unen todos contra Cuza y le dicen hasta aquí hemos llegado y le hacen abdicar. Esta es una copia del acta de abdicación y se ponen a buscar un rey en Europa. Y encuentran a un Hohenzoller, un alemán, curiosamente hermano de uno que estuvo propuesto para ser rey de España, cuando España también buscaba un monarca. Pero bueno, eso es otra historia. Obviamente no puede ejercer como rey, sigue siendo domnitor, sigue siendo señor de Rumanía. Esta es la situación que tiene Rumanía en ese momento y fijaros en su símbolo, en su cifra, las dos Cs con una grafía antigua, porque esto luego va a ser relevante a la hora de hablar de las condecoraciones. ¿Qué sucede? Que estalla la guerra ruso-turca, que sobre todo se libra en suelo búlgaro. Entonces los rumanos aprovechan, dicen, bueno, pues realmente de esta guerra nos podemos aprovechar y conseguir la independencia. Es el momento que proclaman la independencia y entran en la guerra a favor de Rusia y de Bulgaria. Y pelean sobre todo, como digo, en suelo búlgaro. Esta vez sí, al entrar en guerra deciden que lo primero que van a hacer es crear dos órdenes. Lo primero es curioso porque ya en las condecoraciones antiguas donde aparecía Carol, la leyenda solía ser Carol I, Domnitor al Romaniei, Domnitor de Rumanía, se cambia por Carol I, Rege al Romaniei. Se ha proclamado rey, se ha proclamado la independencia. Se crea la estrella de Rumanía, que como veis, esta era la Orden de la Unión de Alexandru, pues es prácticamente igual, pero se cambia el centro, se quita el centro de la antigua, hacía referencia a la fecha en la que se unieron aquellos dos principados, Valaquia y Moldavia, y ahora hace alusión al escudo del nuevo reino, ¿no? que es un águila, el águila rumana. Y se crea también la corona de Rumanía. La corona de Rumanía que representa en su centro lo que es la corona que se creará en tiempos de Carol I, la corona de acero, una corona hecha con el acero de los cañones tomados al enemigo, que su lema es por nosotros mismos y que tiene la fecha en la cual se proclama la independencia. Además, simbólicamente, el mismo día que se proclama la independencia, el primer acto después de proclamar la independencia es aprobar estas dos órdenes que van a ser las principales órdenes rumanas. De hecho, la corona de, perdón, la estrella de Rumanía, perdonadme porque a veces le llamo la estrella corona y a la corona estrella. Esta es la estrella de Rumanía. Todavía hoy sigue siendo en tiempo de paz la principal condecoración y es la principal condecoración civil.
Mientras que la corona de Rumanía hoy en día no existe porque Rumanía no es una monarquía, aunque la familia real rumana o la ex familia real rumana la sigue concediendo como condecoración dinástica. La guerra ruso-turca pues se generan condecoraciones. Esta condecoración es la rusa, que hacen para conmemorar esta guerra, y esta es la rumana que se hace para conmemorar la guerra ruso-turca. Se llama la Cruz del Cruce del Danubio, porque para entrar en la guerra las tropas rumanas tenían que cruzar el Danubio y decidieron, el acto, digamos, hostil era cruzar el Danubio y entrar en el territorio donde estaban luchando los rusos, los turcos y los búlgaros. Esto es un pasado ruso que también tiene esta cruz de la guerra ruso-turca, y tiene también la medalla de la independencia rumana. Esta es una fotografía antigua. Curiosamente, este señor era un periodista americano. He puesto en estos cuadros amarillos las condecoraciones rumanas, pero en muchas ocasiones también encontramos condecoraciones españolas y las he señalado en estos cuadros rojos. Bueno, esta persona estuvo cubriendo numerosos conflictos bélicos durante el siglo XIX, cubrió algunas de las guerras carlistas, imagino que por eso tiene una Carlos III concedida, fue militar en sus orígenes, por eso él que cubrió luego la guerra ruso-turca, como se ve, tiene aquí la condecoración, pues se le había dado también una estrella de Rumanía militar, pero en tiempo no de guerra. Por eso tiene las espadas en la parte superior de la cruz. Tiene de comendador. En este caso, la fotografía es de un militar ruso que, como se ve, pues también tiene dos condecoraciones rumanas. Bueno, hay una recreación, aquí vamos a ver una recreación. Bueno, tiene la condecoración rusa de la guerra ruso-turca, tiene una condecoración que es de la estrella de Rumanía, pero, como veis, también militar en tiempo de paz, y luego tiene la condecoración del paso del Danubio, la condecoración con la cifra del rey Carol I. Esto es importante porque en la época de Carol II va a retomar la cifra, el símbolo de Carol I, que son dos Cs. La de Carol II también serán dos Cs, pero de forma un poco distinta, con el 1 siempre metido dentro. Esta persona que veis aquí pues no es un norcoreano cargado de medallas, aunque pueda parecerlo. Es el equivalente a lo que hoy sería ministro de Economía de Rusia de la época zarista. Tiene, como veis, pues también la medalla rusa por la guerra ruso-turca, la medalla rumana, tiene una corona de Rumanía y tiene aquí un mérito militar alfonsino blanco. Esta otra fotografía la compré hace poco. La persona que me la vendió insistía en que era un diplomático búlgaro, pero no es un diplomático búlgaro, entre otras razones porque su primera condecoración es una corona de Rumanía, de oficial, y la siguiente condecoración es una condecoración que se daba exclusivamente a los funcionarios, ya fueran civiles o militares rumanos. Por cierto, tiene también, como veis, una Isabel la Católica, es un diplomático. Esta es la condecoración que se daba exclusivamente a los funcionarios. Había en realidad dos condecoraciones con el mismo anverso. El anverso es este, y el reverso, que se hacía por el 40 aniversario de la llegada de Carol I. Esta era para los civiles y esta era para los militares. De hecho, se le llama el recuerdo de los 40 años de mi capitán, que se refiere al monarca Carol I. Carol I también era un monarca, para nuestra suerte, o la suerte de los coleccionistas de medallas, quiero decir, era un monarca que le gustaban las condecoraciones, era un Hohenzoller, y los Hohenzoller, pues sabéis que también es tierra de condecoraciones. Y cuando un país se independiza, ¿qué es lo que hace ese país? Lo primero que hace, bueno, pues lo primero que hace es establecer relaciones internacionales. Entonces, aquí veis el nombramiento de
de ministro, perdón, de embajador rumano en España y la reciprocidad, el nombramiento de embajador español en Rumanía. Otra condecoración de época de Carol I, esta vez, como veis, habla de Trajano, emperador, Carol I, rey de Rumanía. Constantemente en lo que es la historia de Rumanía y lo que es un poco la imaginería rumana, aparece el emperador Trajano, el emperador nacido en Sevilla, y sus monarcas se comparan con el gran emperador Trajano. Bueno, ¿este señor quién es? Juan Pedro Alandro y Castriola. Pues es el primer embajador español que viaja a Rumanía. Estaba anteriormente allí, pero no estaba como embajador, pues no era un país independiente, sino que estaba como un encargado de negocios para llevar más estrechamente con los principados danubianos las relaciones, pero no con Rumanía, porque no existía en aquel momento como tal. Como veis, además, como corresponde a uno de los primeros embajadores, pues se le premió ampliamente y tiene tanto Gran Cruz de la Corona de Rumanía como de la Estrella de Rumanía. Lleva también una Carlos III, pero bueno, esto no es tan extraño porque es español. Una curiosidad sobre esta persona, y es que fue aspirante al trono de Albania. Él era descendiente de uno de los grandes héroes albaneses por parte de madre, y entonces él reclamó y estuvo en las embajadas y en los ministerios de distintos países tratando de unir a los países para hacer una intervención armada y poder expulsar a los turcos de Albania y ser él el nuevo monarca de Albania. Ni que decir tiene que, bueno, la cosa no salió bien. Es, de todos modos, una persona muy curiosa. Era hijo era hijo, al principio no reconocido, de uno de los Domecq, pero luego lo reconoció y de hecho fue heredero de las bodegas, y es una historia muy, muy curiosa, ¿no? Y sobre todo esto que aspirase a ser el monarca de Albania, un español, pues era realmente curioso, ¿no? Más condecoraciones en esta época. Bueno, pues como veis, a un austrohúngaro que tiene también la condecoración en tiempo de paz, y también tiene una mérito militar alfonsina. Aquí esta condecoración es del compañero Antonio, no sé si él a lo mejor quiere decir alguna cosa. Es de un alemán, obviamente es anterior de la Primera Guerra Mundial, porque obviamente al ser enemigos en la Primera Guerra Mundial, pues no era una medalla que se podía seguir portando. Creo recordar, Antonio, corrígeme si me equivoco, que habías tenido conocimiento, habías visto o tenías también el pasador que tuvo después. No, de este no tuve noticia más. Lo único que sí que pude encontrar son una serie de 4 o 5 nombres que tenían una condecoración, o sea, este mismo pasador. O sea, viendo el libro de 1911 a 1914, había muy pocas personas que tenían este tipo de pasadores, ¿de acuerdo? Con estas 4. Después, difícil de saber, desgraciadamente no pude encontrar nada, ¿sabes? Pero bueno. Pero bueno, es interesante, ¿no? Porque eran un país que, bueno, mantenían buenas relaciones. De hecho, el monarca era Hohenzollern, aunque Rumanía realmente nunca había sido germanófila. Rumanía ha sido siempre un país francófilo. De hecho, el idioma culto en el que la gente se escribía las cartas, incluso privadas, hasta finales del siglo XIX, era en francés directamente. No se escribían, dos rumanos cultos no se escribían en rumano, se escribían en francés la correspondencia, ¿no? Es muy curioso. Y, bueno, otro pasador también con en este caso no es una corona de Rumanía, sino que es una estrella de Rumanía, también de tiempo de paz. Aquí vemos a un general, creo que es belga, un general belga que también tiene la misma condecoración, y además, curiosamente, también presenta una mérito militar alfonsina. Este es un juez francés. Además, es muy curioso porque al principio pensé que era un
o sea, al verles y fijar en las medallas pensé que era un juez rumano, porque los jueces rumanos vestían, como digo, es un país muy, muy francófilo, forma parte de la francofonía y la vestimenta de la época de los jueces era exactamente la misma. No recuerdo su nombre, le llamaban el buen juez por una serie de sentencias, era un juez muy conocido y tiene también es del siglo XIX, le habían concedido una corona de Rumanía. El rey Carol crea también otra serie de condecoraciones, ¿no? Quizá la más importante, aunque es muy, muy, muy poco frecuente, pasa a ser la primera condecoración del país, que es la Orden de Carol I. Es una condecoración muy bonita, pero como digo, es muy infrecuente, se reserva para jefes de Estado y poco más, algún general muy importante y poco más. La medalla de la virtud militar, que esta realmente ya existía en tiempo de Cuza, pero se modifica. Una medalla al mérito sanitario, que aparece en la época de las guerras balcánicas. Las medallas al servicio meritorio, que suele darse a miembros de la corte, pero no exclusivamente. La cruz del servicio meritorio. Una que se da con cierta frecuencia a extranjeros, que es la medalla al mérito comercial e industrial, que se da, por ejemplo, no recuerdo exactamente aquí en esta concesión a quién es, pero bueno, sé que es un extranjero y se da con cierta frecuencia pues a industriales alemanes, a industriales británicos, a industriales franceses, a comerciantes, etcétera. Y también aparecen unas medallas que van a pervivir y de hecho que siguen hoy en día existiendo y que van a ser importantes en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, que es la medalla Barbaties y Cridinza, que viene a ser una traducción como valor y fe, que sería una medalla al valor para suboficiales. De todos modos, la medalla, bueno, sería muy, muy largo de contar, pero la medalla sufre diversos cambios porque, por ejemplo, al principio era una medalla exclusivamente para las fuerzas policiales, anteriormente a la Primera Guerra Mundial. No lleva espadas y, como digo, es exclusivamente para las fuerzas policiales que mantienen el orden en época de conflicto bélico. Pero posteriormente pasa a ser para las Fuerzas Armadas, una medalla también por valor. Curiosamente, en el Castillo Peles, en este castillo, en Sinaia, que es una auténtica maravilla, es la residencia de verano que construye Carol I, se ha encontrado pues esa Carlos III, esta gran cruz de Carlos III hecha con pedrería. No saben exactamente el Museo Nacional de quién fue, pero creen que efectivamente solo pudo ser de Carol I, que además efectivamente tenía concedida la Gran Cruz de Carlos III, con lo cual, pues blanco y en botella aparece en su palacio y la tenía concedida, pues parece que efectivamente perteneció a Carol I. A la muerte de Carol I llega el rey Ferdinand, el rey Fernando. En este momento, Rumanía era Valaquia, Moldavia y una extensa zona junto al Mar Negro que se llama Dobroja o Dobruja. Esta zona había sido ganada a Bulgaria en las guerras anteriores, en las guerras balcánicas. Llega el momento de la Guerra Mundial. Rumanía tenía firmado un convenio secreto con Alemania para defenderla en caso necesario. No olvidemos que estamos hablando de una familia alemana, de los Hohenzollern. Sin embargo, la opinión pública rumana no quería bajo ningún concepto entrar en guerra a favor de Alemania y Austro-Hungría, sino que en tal caso querían entrar a favor de Francia. Rumanía tenía contenciosos con Austro-Hungría, con el Imperio ruso, con Bulgaria, y realmente la rivalidad hacia el Imperio Otomano tampoco se había disuelto en ese momento. La relación es tirante. Ya Carol I había manifestado que en caso de guerra que prefería entrar con los alemanes, pero le habían dicho sus ministros que ni hablar, que eso no era lo que quería el país. Rumanía entra
es neutral, se declara neutral. Yo creo que estas revistas, la revista Furnica, hormiga, significa en castellano, refleja muy bien cómo era el sentir de Rumanía en aquel momento. Aquí se ve a Brătianu, el primer ministro, que se deja querer, se deja besar literalmente por rusos y por austrohúngaros, pero no se decide por ninguno de los dos. Aquí vemos al rey que contempla a los rusos cómo maltratan a Basarabia. Basarabia es esa zona que está en disputa con Rusia porque tiene mayoría de población rumana, y cómo los austrohúngaros maltratan a Transilvania, y entonces, claro, es una decisión que dicen, bueno, pero a ver, ¿a favor de quién entro si los dos están maltratando a mi población? Pero había mucho movimiento público a favor de entrar en la guerra, lo reflejan también las revistas satíricas. Esta dice, bueno, los jóvenes piden guerra, pues por fin han sido oídos y la policía les está dando guerra, ¿no? En esta otra caricatura representa a los rusos con la lista de platos del restaurante, lo refleja como si fueran los camareros, y en la lista de platos le está ofreciendo al rey Basarabia, que si se quiere comer Basarabia va a podérselo comer. Y no, bueno, al revés, miento, los austrohúngaros le ofrecen Basarabia, le ofrecen el territorio ruso, rumano, y los rusos le ofrecen Transilvania. Los rusos le dicen, no, apóyanos porque mira, te vas a poder comer Transilvania. Rumanía definitivamente entra en la guerra en el año 1916. Esto es un cartel que hicieron los británicos en el cual el Kaiser le dice al rey Ferdinand, ahora vas contra mí, acuérdate que Hindenburg está de mi lado. Y el rey de Rumanía le dice, sí, pero recuerda que la justicia y la libertad pelean del mío. Bueno, pues lógicamente estos son el tipo de cosas que se hacen para justificar las entradas en las guerras. Entran y reciben el apoyo inmediato de los aliados. Lógicamente, el único aliado en ese momento que les puede enviar tropas es Rusia. Sin embargo, bueno, no vamos a contar toda la guerra, pues no tendríamos tiempo, pero Rumanía comete el error de invadir Transilvania, no protegerse de Bulgaria, por donde penetran búlgaros y turcos, y atacar Austro-Hungría. ¿Por qué? Porque Austro-Hungría está lleno de rumanos y evidentemente, pues políticamente a ellos les es más fácil explicar que van a defender a sus rumanos que no atacar Bulgaria, donde en principio pues no había rumanos, pero obviamente la jugada táctica no les sale bien. Bueno, esta es otra medalla de mi colección, es de una asociación de veteranos y se representa a los soldados en el año 1916 rompiendo los palos que señalizan la frontera con Hungría. Este es el escudo húngaro. Parece que es una medalla tosca porque en realidad es una medalla muy pequeñita. Aquí se ve en grande, pero es muy pequeñita. Bueno, como digo, la guerra es un desastre para Rumanía. Alemania y Austria-Hungría son una máquina de picar carne y los machacan. Además, por el sur entran búlgaros y turcos, aquí se los ve en la fotografía. Austria-Hungría y Alemania atraviesan los Cárpatos, rápidamente recuperan el terreno perdido y, bueno, se comen prácticamente toda Valaquia. Entran en Bucarest, esta fotografía entran en Bucarest, la economía rumana hecha un desastre, se ven obligados incluso a hacer monedas de céntimos, no tenían metal y tienen que sacar unos pequeños billetes que parecen sellos, de hecho se consideran los billetes más pequeños del mundo emitidos nunca, porque no tienen material ni para hacer monedas, ¿no? Los aliados entran a ayudarles, sobre todo la misión francesa. La misión francesa es la más numerosa. Al cargo el general Berlot, es el que encabeza la misión francesa. Se mandan a miles de soldados y muchísimo material. Se manda muchísimo material. Esta fotografía que veis aquí, que bueno, la fotografía tiene una historia detrás curiosa, está en mi colección, porque son fotografías que sacaba. Esta es la visita del ministro de armamento francés
con el primer ministro rumano y con el general Berlot, y están hablando de cómo hacer llegar armamento a Rumanía. Es una gira que hace el ministro de armamento rumano, que lo hace por todos los aliados, lo hace por Rusia también. Se entrevista con Kerensky, que está en ese momento, ya a punto de venir la revolución soviética. Y estas fotografías las hacía, tengo varias, las hacía uno de los militares franceses que hacía de traductor para el ministro. También hay una pequeña delegación italiana que apoya, y también unas tropas inglesas, no muy numerosas, pero más numerosas que las italianas, por eso están un poco en relación al apoyo las banderas. Aquí lo que se puede ver es en Iași, que es la capital de Moldavia, y es a donde tienen que trasladar la capital cuando Bucarest es conquistada. Lo que veis son escoceses de un destacamento que están bailando. No son señoras, aunque se los ve con falda, son escoceses. Pero también Rumanía colabora con la guerra con los ciudadanos que están en otros sitios luchando en otros ejércitos. Por ejemplo, en Italia se recluta la Legión Rumana, que son un número grande de rumanos que se alista al ejército, y eso es un número tan grande que crean sus propias unidades, al jurar bandera, juran la bandera romana. De hecho, esto es una jura en Roma. Incluso también en Estados Unidos se organizan, porque las embajadas rumanas de todo el mundo pues tratan de apoyar a los aliados y le piden a los ciudadanos rumanos que se alisten en los ejércitos aliados, ¿no? En este caso, estos serían voluntarios en el ejército norteamericano. Eso se verá reflejado en las condecoraciones. Como veis aquí, bueno, hay una medalla al valor rumana, una medalla británica, una medalla francesa, una medalla italiana, y luego vamos a ver la cruz conmemorativa de la Primera Guerra Mundial de Rumanía. En el año 1917, es la gran batalla rumana, la gran batalla en la que Rumanía consigue pararle los pies a los imperios centrales, o por lo menos demuestra que es posible pararle los pies, y los Austro-Hungría y Alemania dicen, bueno, vamos a mejor firmar una paz, porque aunque les podemos terminar de machacar a los rumanos, vemos que están vendiendo su piel muy cara y nos va a costar mucho, más vale asegurarnos la paz. Es la batalla de Marasest, crean un lema, pe aici nu se trece, por aquí no se pasa, es una defensa a la desesperada, es que luego será similar al Verdún francés y a otras defensas un tanto a la desesperada, y crean el lema de hasta aquí hemos llegado, de aquí no se pasa, hasta aquí, el enemigo no puede sobrepasar hasta aquí. Hoy en día hay un mausoleo, como se ve aquí en las fotografías, pues realmente curioso, gigantesco, un poco del estilo de los de Verdún. El Tratado de Bucarest pues es un desastre, es el tratado que firman es la paz que firman con Alemania, con Austria-Hungría, con Bulgaria y con Turquía, mientras todavía los soldados siguen en los campos de prisioneros, y entregará al Imperio Austrohúngaro toda una franja cercana a lo que es la zona del Imperio Austrohúngaro, y una zona importante a Bulgaria. Pero realmente, aunque se vea así el mapa, el país está ocupado. Por ejemplo, toda esta zona de costa está directamente administrada por alemanes, búlgaros y turcos. De hecho, hay noticia de ciertos conflictos entre ellos. Y la economía está arrasada, y el país está llevado prácticamente desde Alemania. De hecho, esta es la moneda que se emite. La moneda que se emite no dice, bueno, esto va con el oro de nuestro Banco Nacional, no, sino que esto dice, bueno, y esta emisión se basa en los fondos depositados por el Banco del Imperio Alemán en Berlín, y son monedas de la banca general rumana, pero realmente es Berlín desde donde se justifica la emisión de moneda, ¿no? Realmente es un país tomado y ocupado. Cuando la guerra termina, Rumanía se encuentra con que llevan un tiempo sin guerra, ocupados, pero que han ganado la guerra. Entonces hacen una entrada triunfal. El rey se puede ver aquí haciendo la entrada triunfal en
en Bucarest con el general Berlot y una compañía francesa. De hecho, yo tengo las condecoraciones de un militar de esos que hizo la entrada triunfal en Bucarest. Y se crea la Gran Rumanía. Se me olvidó comentar que cuando Rusia abandona la guerra y Rumanía se rinde, las potencias centrales le dan Basarabia, se la quitan a Rusia y se la entregan a Rumanía, un poco como compensación. Y una vez acabada la guerra, los aliados le entregan pues otra vez la zona de Dobroya que habían perdido y la zona de Transilvania y otros territorios alrededor. Simplificando, podemos decir Transilvania de forma amplia, aunque no era exactamente Transilvania, y una zona también de Bucovina. Se crea la cruz conmemorativa de la guerra, con un montón de pasadores relativos a las batallas. Este documento es el que os comentaba que pertenece a un francés que entró junto con el monarca rumano el día de la victoria de la Primera Guerra Mundial en Bucarest. Este es el permiso que le concede el Servicio de Órdenes Extranjeras francés para poder llevarlo. También había luchado en Serbia, por eso tiene esta medalla. Y hay algo muy curioso porque normalmente la parte trasera de las medallas dice 1916-1918. Sin embargo, esta medalla se encuentra normalmente sin pasadores en muchos grupos de medallas francesas, pero tiene una particularidad y es que en la parte trasera no pone 1916-1918, sino que pone 1916-1919. Y dice, pues ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues por una razón muy, muy particular que mucha gente no conoce o no tiene en cuenta. Y es que, acabada la Guerra Mundial, hay una revolución en Hungría. Hay una revolución, el gobierno de Bela Kun, una revolución soviética húngara. Y se crea un Estado soviético húngaro. Esto no es bien visto por los aliados, pero sobre todo no es bien visto por Rumanía, que tiene a un lado ya la Unión Soviética y no quiere tener al otro lado, si ya se lleva suficientemente mal con los húngaros y tienen territorios en disputa, encima tener otro ejército soviético. Entonces le pide permiso a los aliados para invadir Hungría, bueno, medio le pide permiso, invaden Hungría, de hecho estas fotos son del ejército, bueno, entran en guerra, del ejército rumano en Budapest, delante del Parlamento, en la Plaza de los Héroes, quiero recordar que se llama, por distintos sitios. Esto nunca jamás se les olvidará a los húngaros. Y los franceses, también tropas francesas entran en Hungría. Todas esas tropas francesas se les conceden esa cruz de la Primera Guerra Mundial. De hecho, si nos vamos a los catálogos de condecoraciones francesas, encontraremos como medallas de los países aliados esta condecoración. Esta condecoración que no tiene el año 18, sino que tiene el año 19, porque es justo de esta guerra húngaro-rumana que se consideran pues los coletazos o la prolongación, por decirlo así, de la Primera Guerra Mundial en la zona. Igual que tienen, bueno, pues como veis, de otros, no exactamente países aliados, o sea, de la Primera Guerra Mundial, pero sí países que han sido aliados en algún conflicto, como es el caso de España en las guerras de Marruecos. Se crean, como fruto de esta Primera Guerra Mundial, órdenes como la Orden de Miguel el Valiente, que va a ser la máxima condecoración para momentos de guerra en Rumanía, va a ser pues como la laureada de San Fernando rumana. Estos son todos los que se crean. Esta es la versión Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. La diferencia es que la versión Primera Guerra Mundial tiene la cifra de Ferdinand, del rey Fernando, mientras que la Segunda Guerra Mundial tiene la cifra del rey Mihai, del rey Miguel de Rumanía. Realmente se hacen muy pocas concesiones, por eso ya lo hemos hablado alguna vez cuando hay subastas por ahí, ojo, cuidado, porque en los grados más altos, en los grados de comendador y en los grados de Gran Cruz, se dieron muy poquitas, exclusivamente a grandes personajes conocidos, y solamente hay alguna en algún museo. O sea, es muy difícil que haya alguna en manos privadas y menos en una subasta. Aquí, por ejemplo, vemos al rey de Yugoslavia, que además estaba casado con una hermana, si no recuerdo mal, de Ferdinand. Ferdinand era el sobrino de
de Carol, porque Carol no tuvo hijos y fue su sobrino, otro Hohenzoller, el que le heredó. Aquí veis que tiene las 3 condecoraciones, los 3 grados de la orden y además tiene la orden de Carol, que como digo, prácticamente solo se daba a miembros de otras casas reales o a jefes de Estado o personajes muy, muy destacados. Piłsudski, el mariscal Piłsudski, también tiene los 3 grados de la orden. Aquí además, efectivamente, también tiene una de Carol I. Y aquí, curiosamente, tiene una mérito militar también alfonsina, el mariscal Piłsudski de Polonia. Un aviador francés que, como vemos, tiene condecoraciones importantes. También tiene la Mihai Viteazu. Un grupo de un inglés con la Mihai Viteazu. El general Berthelot, pues tiene las 3 condecoraciones también, de las 3 órdenes de Viteazu. Curiosamente, cuando él no solía llevar condecoraciones, solamente llevaba la Legión Francesa y la orden de Mihai Viteazu, de Miguel el Valiente, porque tenía gran aprecio a Rumanía y a sus condecoraciones. Aquí vemos otras condecoraciones rumanas, en este caso una estrella de Rumanía por méritos de guerra en un pasador inglés. Aquí vemos una medalla al valor en un pasador inglés, también rumana. Aquí vemos coronas de Rumanía, una una de guerra y además es de oficial. Esta no es por méritos de guerra. Curiosamente, esta es de un hindú que creo que luego sirvió en la embajada o algo así y por eso la tiene civil. Otro francés con una condecoración rumana, una estrella de Rumanía. El agregado militar en Estados Unidos, el agregado militar rumano, que era un gran aviador rumano, pero que había perdido un brazo y había tenido que dejar los aviones. Y le hicieron agregado militar en Washington. Le está concediendo una gran cruz de la corona de Rumanía a un militar americano. Estos son pasadores franceses de miniaturas. Aquí vemos una corona de Rumanía y esa que habíamos visto antes del mérito comercial, está aquí un poco más grande, se ve mejor, del mérito comercial e industrial también concedida. Esto es un pasador supuestamente francés, aunque a mí me parece extraño porque solamente de francés tiene la Legión de Honor. Yo más bien diría que han sustituido aquí una rumana, quizá una Mihai Viteazu, que es muy, muy, muy valiosa por una condecoración francesa. En todo caso, nos sirve para ver las relaciones entre los países. Como vemos, Francia, estrella de Rumanía, corona de Rumanía, además las 2 de tiempo de guerra. Italia, Serbia, Italia, condecoración checa, aquellos que habían ayudado en la Primera Guerra Mundial para que volviera el Checoslovaquia, y la cruz de la Primera Guerra Mundial. Esta persona es el general Rollet, que fue no el fundador de la Legión extranjera francesa, pero sí un gran reformador, el que, digamos, la dejó parecida a como está hoy en día, y tenía también una corona de Rumanía, y curiosamente tenía 3 condecoraciones españolas, una de mérito militar blanco, una de Cruz Roja y una mérito civil. Estas no son sus condecoraciones realmente, sino que sería una recreación de sus condecoraciones, porque realmente pues también es un poco al estilo Corea del Norte, es imposible ver qué tiene ahí. Y luego, pues, numerosas condecoraciones a polacos. Se ve, por ejemplo, muy claramente las alianzas que tenía Rumanía después de la Primera Guerra Mundial. Este, de hecho, es Sirowski, el que luego fue el presidente de Polonia en el exilio. Y aquí se ve una corona de Rumanía, otra corona de Rumanía, más oficiales polacos, en este caso con estrellas de Rumanía. Incluso, que esto no es muy común, un búlgaro, porque son, pues como hemos visto, pues tienen ciertos conflictos con una estrella de Rumanía. En esta época también empiezan, yo creo que ciertos diseños muy interesantes, muy originales de condecoraciones. Esta es una orden de la Reina María. Esta es la cruz de la Reina María, que utilizaba la reina, la mujer de Ferdinand, como símbolo suyo, aparte de su cifra, de la Reina María. La Reina María era inglesa. Y perdón, la orden de Ferdinand, una orden muy rara que se concedieron muy pocas,
pero realmente con un diseño realmente muy, muy, muy curioso. Son Fs de Ferdinand entrelazadas. La orden y la Cruz de Reina María era una orden sanitaria que se concedía a los sanitarios. El grado más bajo pues era la cruz y los grados más altos eran la orden. Esta es una sanitaria medio romana, medio francesa que tenía concedidas varias condecoraciones, tanto rumanas como francesas. También estas condecoraciones llegaron al periodo de entreguerras a los alemanes. Aquí, por ejemplo, se ve un pasador de esas dos condecoraciones, tanto de la medalla sanitaria anterior como de la orden de la Reina María. Curiosamente también aquí tiene una orden del yugo y las flechas, y aquí vemos un alemán con la orden de la Reina María. Muerto Ferdinand, llegó Mihai. Veo que me estoy alargando mucho, demasiado. Llevamos ya 50 minutos. No sé si dejarlo aquí. Por mi parte, encantado, ¿eh? No sé si dejarlo aquí. Porque... O sea, por mi parte, encantado de que tú sigas. Quería decir. Y podemos dialogar un poco. ¿Cuánto calculas que te queda, Rubén? Bueno, a ver, me queda la mitad, pero puedo resumirlo en 10 minutos, yo creo. Si lo ves así, yo por mí bien, sin problemas. Bueno, vamos a... O en 20 minutos, Rubén, que no pasa nada. O sea, por mi parte yo estoy disfrutando de toda la presentación. Vale. No os voy a contar la Segunda Guerra Mundial porque la conocéis más que de sobra. Entonces os voy a limitarme a enseñar condecoraciones. Bueno, Mihai I, cuando Ferdinand muere, Carol II, que su hijo, no accede al poder. ¿Por qué? Bueno, Carol II era conocido como el rey Playboy. Y, bueno, de hecho, hasta desertó en la Primera Guerra Mundial para irse con una mujer, casarse con ella en secreto, y bueno, era un amante de los escándalos. Y su padre lo expulsa del país. Cuando muere, bueno, lo expulsa del país, se va a él, pero debido a la mala relación que tiene con su padre. Pues es el hijo, o sea, el nieto de Ferdinand, el hijo de Carol, el que asciende al trono. Pero es muy pequeño, es un niño, y hay una regencia. Por eso podéis encontrar diplomas de condecoraciones de la época de Mihai I que vienen firmados por 3 personas, que son estos 3. El patriarca de la Iglesia Ortodoxa rumano, el tío de Mihai I, un hermano de Carol II, y un magistrado que también se le nombró regente. Esta es su cifra, es su símbolo, pero también habréis visto en muchas cajas, sobre todo de la Guerra Mundial, este otro símbolo. Llega Carol II. Carol II es un desastre para Rumanía, un desastre absoluto, pero a nosotros es un rey que nos va a gustar mucho porque es un rey que le encanta la pompa, le encantan las condecoraciones. Bueno, lo de la pompa pues salta a la vista, basta con ver las cosas que se diseñaba él mismo, y modifica la mayor parte de las condecoraciones. De hecho, se dice que las modifica él mismo personalmente. Vemos la estrella de Rumanía, la estrella de Rumanía antigua y la nueva estrella de Rumanía. Lo que hace es cambiar el águila del escudo rumano por la cifra del fundador de la orden, no el suyo. Ojo, esta es la de Carol II. No cambia, no pone el de Carol II como alguna gente piensa, sino que pone la de Carol I. Y además, para que no se pueda confundir, pone la cifra de Carol I con el 1, que no siempre lo utilizaba Carol I, pero para que quede claro. Y se añaden las águilas, se añaden alrededor. Con la corona de Rumanía hace más o menos lo mismo. La corona de Rumanía originalmente tenía aquí una corona y tenía las Cs de Carol, como vemos las de Carol, y lo cambia, mete la C de Carol dentro con el 1 para diferenciarlo claramente, y las coronas las pone fuera. Realmente invierte la corona con la cifra de Carol y cambia el modelo, ¿no? Ya las espadas no están en las Cs, sino que están en la corona. Bueno, más ejemplares de la estrella de Rumanía moderna. Por cierto, también hay variantes, aunque la mayoría de los casos fabricaban 2 o 3 fabricantes que eran muy parecidas o casi iguales, solo se diferencian por los marcajes. Había joyeros, pequeños joyeros, que también hicieron algunas, como esta, por ejemplo. Veis que aquí, por ejemplo, las águilas pues están muy, muy flacas, son distintas claramente a estas otras águilas, pues eran ejemplares de joyería que se hacían. Coronas de Rumanía. Crea la primera orden del mérito aéreo que se crea en el mundo. Eran muy aficionados a la aviación. La medalla del mérito aéreo, como veis,
les gusta mucho el diseño de los años 30, o sea, esto es Art Nouveau absolutamente, ¿eh? Es una orden, es una condecoración, yo creo que preciosa, esta figura de Ícaro, ¿no? Crea también una mérito marítima y luego crea un montón de condecoraciones muy pomposas, con su cifra, muy simbólicas, muchas de las cuales apenas se llegan a conceder unos pocos ejemplares y realmente son hoy en día, es dificilísimo encontrarlas y son piezas carísimas. Esto es uno de sus uniformes, como veis aquí otra vez corona y estrella de Rumanía. Esto es, hablábamos antes de que a veces se concedían a las familias, las condecoraciones. Bien, pues esto parece que es un Hohenzoller alemán o alguien muy cercano a los Hohenzoller que se le concede, pues como veis, ya en época de Carol II, una estrella de Rumanía civil, y esta medalla de aquí, que es rara verla en un extranjero porque es la medalla Peles, que conmemora el aniversario de la construcción del Palacio de Peles, del Castillo de Peles, y solamente se daba a gente muy cercana, miembros de la familia real o invitados personales de los reyes, con lo cual esto tiene que ser o bien una persona que vino con ellos de la corte de los Hohenzoller, o bien un colaborador que era Hohenzoller o un familiar lejano. La Segunda Guerra Mundial, bueno, no os voy a contar mucho de la Segunda Guerra Mundial, pero digamos que Rumanía, pues antes de la guerra pierde en manos de la URSS toda esa zona de Basarabia, pierde una zona de Transilvania y pierde una zona de Bulgaria. Adelantando ya el tema y sin entrar a hablar del tema de la Segunda Guerra Mundial, hoy en día Rumanía ha recuperado esta zona, la recuperó al terminar la guerra, pero no recuperó la zona de Moldavia, de la República de Moldavia. Esto se convirtió en una república rusa, en una república socialista de Moldavia, que es un país donde se habla, el idioma oficial es el rumano. La Moldavia histórica queda dividida entre Rumanía y Rusia. Hoy en día, como digo, es un estado soberano, independiente, y esta zona que la pierde en favor de Bulgaria y que no la recuperará más. Bueno, se produce la abdicación del rey, su hijo Miguel Mihai vuelve al poder, Antonescu, bueno, todo esto, el petróleo rumano. Se crea la medalla de la cruzada contra el comunismo, que es una medalla muy curiosa que se concede a los rumanos con todos los pasadores de las acciones de donde se ha luchado, y que este es el anverso y este es el reverso. Es curioso porque normalmente los alemanes siempre la llevan del revés. ¿Por qué? Pues seguramente porque esto no les decía mucho. Aquí una mujer con unas trenzas largas que representa a Rumanía, que dice Rumanía reconocida, no les dice mucho. Sin embargo, el reverso, con esta espada sobre esta cruz que pone 1941 y que pone cruzada contra el comunismo, pues tiene mucha más fuerza, estéticamente pues es mucho más atractiva y digamos pega mucho más con los planteamientos de los alemanes de ese momento, ¿no? Y normalmente veréis que los alemanes la llevan yéndose este lado, que realmente es el reverso. Bueno, aquí esto es un ejemplo de concesión a un alemán, y aquí la podéis ver en pasadores alemanes. Es una medalla bastante frecuente, todos los alemanes que hicieron la guerra por esa zona. Con alguna otra condecoración rumana también, como podéis ver aquí. Aquí veis con una corona de Rumanía. Como veis, la estrella de Rumanía y la corona de Rumanía son las que con más frecuencia se van a encontrar en pasadores extranjeros. Aquí también veis otra con esta medalla que decíamos, Barbatias y Credința, que es una medalla al valor que se entregó mucho a los alemanes. Curiosamente, y esto es sorprendente, he encontrado un español llamado Enrique San Martín Ordaz. Estas medallas se subastaron en Benemerenti el 3 de octubre del 2015, que tenía concedida esta medalla. Es muy curioso porque las tropas españolas en principio no estuvieron con las tropas rumanas. Las tropas españolas, la División Azul. Sin embargo, bueno, pudo haber algún enlace, pudo haber alguien que en determinado momento estuvo por allí, pudo haber alguien que en un primer momento fue a la División Azul y después se quedó en la Embajada Española y la recibió. La verdad es que hace pocos días he encontrado esto, con lo cual no me ha dado tiempo a investigar mucho de quién era este Enrique San Martín Ordaz, pero lo haré, pues que es realmente... Solo tenía conocimiento de una persona que era... diplomático y que la había en Bucarest y la había recibido, pero no
de un militar español de la División Azul que hubiera recibido esta medalla. Y aquí otras dos concesiones, en este caso con concesión provisional, tanto a alemanes en el frente, además por hechos de lucha, dice, contra aquí creo que se ve mejor, hechos de armas en la guerra contra la Rusia soviética. Son las dos concedidos a la misma persona, tanto la corona de Rumanía con espadas como la estrella de Rumanía con espadas. Distintos grupos, en este caso es un aviador alemán que se le concede también las alas de aviación rumanas, que también tiene una española. La medalla al mérito de la aviación, concedida a un alemán. Aquí otras dos medallas también concedidas. Este curiosamente sí que lleva el anverso, pero como hemos visto en los otros casos, incluso el español lleva el reverso, el reverso, el reverso, este lleva el anverso, el reverso y el reverso. La gran mayoría, como digo, la llevan del revés. Bueno, esto es un pasador que se me escapó por muy poco, hace poco en una subasta. Este no es extranjero, es rumano. Lleva de civil la estrella de Rumanía, lleva una corona de Rumanía también de civil, lleva el mérito naval de época alfonsina, lleva el mérito naval rumano de época de Carol II y sí que luchó en la Primera Guerra Mundial. Pues aquí se ve, tiene la orden, o sea, la medalla, perdón, de la victoria también rumano, tiene ahí detrás la de la guerra contra el bolchevismo y bueno, luego tiene una conmemorativa de Carol I dada en la época de Carol II. Rumanía cambia de bando, como sabéis, cuando el ejército ruso está a punto ya de entrar. Y otra cosa que la gente no sabe es que gran parte de las tropas que luchan para liberar, o sea, que luchan contra los alemanes en Hungría, en Checoslovaquia, son tropas rumanas que utilizan los rusos como tropas de choque. En esta época, con el rey todavía, con los soviéticos en territorio rumano, el rey trata de mantenerse, hay una gran mezcla de condecoraciones. Por ejemplo, vemos aquí una condecoración monárquica con una orden de la bandera roja soviética, un militar rumano. Aquí vemos otro militar rumano que luchó en las tropas soviéticas. Los soviéticos, hicieron unos destacamentos, parecido al caso polaco, hicieron unos destacamentos de rumanos que luchaban en el ejército soviético. Como vemos, tiene la condecoración por la victoria en la Segunda Guerra Mundial soviética, pero también tiene una medalla al valor de la monarquía rumana. Aquí vemos también un ejemplo de mezcla entre ambas. Sin embargo, esto se acaba cuando llega el régimen comunista, la República Popular de Rumanía. La República Popular de Rumanía pues modifica muchas condecoraciones. Se sigue llamando Estrella de Rumanía, pero como veis, pues tiene una pinta muy distinta, no tiene nada que ver. Sin embargo, estas son muy raras porque solamente estuvieron en vigor un año. Como vemos, pues se conceden a soviéticos, por ejemplo, y al año siguiente se crea otra versión de la Estrella de Rumanía. Se crea esta con las letras RPR, República Popular de Rumanía. Curiosamente, esta versión también dura muy poquito, dura otro año, y se crea ya esta otra versión. Esta otra versión existirá durante el resto de la República Popular de Rumanía y durante la República Socialista de Rumanía. Sabéis que, bueno, Rumanía en época comunista cambia de nombre, pasa de llamarse República Popular a República Socialista. Y básicamente las condecoraciones, la única diferencia que hay en este último modelo entre la República Popular y la República Socialista, pues es que el escudo, en vez de poner RPR, pone RSR. Pero vamos, básicamente es la misma. Aquí no parece la misma porque esta es de clase 5 y esta es de clase 1. Pero si fueran las dos de clase 1 serían idénticas, salvo que en vez de aquí esta P habría una S. Otras, la orden del 23 de agosto, porque el 23 de agosto fue el día del golpe de Estado de Mihai y, digamos, es el día que se termina con el régimen de Antonescu en el lenguaje de la época comunista contra el régimen fascista, y se crea esta nueva medalla para premiar a aquellos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial.
la medalla de liberación del yugo fascista. Esta medalla es muy curiosa, como veis, la Unión parece una medalla soviética de liberación, y es que parece ser que los soviéticos iban a crear una medalla de liberación, pero al pasar a ser aliados ya no lo hacen y se lo proponen a los rumanos, y los rumanos hacen esta medalla en el cual sale un soldado rumano, que es este de aquí, y un soldado soviético. Aquí se ve a un militar soviético llevando. Es muy curioso, porque ¿qué medallas hay o que se daban a la persona que había luchado en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues se le daba la medalla de la lucha contra el bolchevismo, luego se le dio la medalla de la liberación del yugo fascista, y llegada a la democracia se le da la medalla, otra medalla que crea la democracia, de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. O sea que una sola acción, 3 medallas de época distinta, de época fascista, de época comunista y de la época democrática. Por eso no es raro cuando se ven los veteranos ver hoy en día un batiburrillo de medallas absoluta. Aquí se ve la de época democrática, aquí tienen la de época comunista junto con otras de época comunista, pero aquí parece que tiene una al valor de época monárquica, aquí tiene soviéticas, tiene la de la época democrática, tiene monárquicas, aquí exactamente igual, tiene todas monárquicas, pero aquí tiene 2 de época comunista, y para mí el que ya es el prototipo de todo es este, que tiene de la Alemania nazi, de la Unión Soviética, de la época rumana democrática, de la época monárquica rumana. O sea, tiene realmente un batiburrillo realmente curioso. Yo creo que en pocos casos podemos encontrar veteranos que tengan de todos estos países condecoraciones. Desde luego no nazi y soviético a la vez. Es bastante curioso, ¿no? Al principio las condecoraciones soviéticas se parecían, o sea, las rumanas eran un calco de las soviéticas. Esto va evolucionando, se van creando cosas distintas y nuevas. Como veis, esto pues es bastante curioso y bastante distinto. La Orden Tudor Vladimirescu para extranjeros, la Orden de la Victoria al Socialismo para comunistas de otros países. Sin embargo, Rumanía abandona el Pacto de Varsovia y lo abandona condenando lo abandona de facto, condenando las invasiones de Checoslovaquia y Hungría, y pasa a relacionarse con los países occidentales. A los países occidentales le encantan. Va de Gaulle a Rumanía, Ceausescu va a Estados Unidos, aquí es en la Casa Blanca, aquí es con el emperador del Japón, con Perón en Argentina, el presidente americano en Bucarest, con la reina de Inglaterra en Inglaterra, y se conceden numerosas condecoraciones extranjeras. Y en Rumanía dicen, bueno, los occidentales no están acostumbrados a las condecoraciones comunistas, sino que tienen otro tipo de condecoraciones. ¿Qué hacemos? Pues vamos a crear unas categorías que llamemos diplomáticas de condecoraciones, digamos, al estilo occidental, y cogen las condecoraciones comunistas y crean especies de grandes cruces y especies de comendador, ¿no? De categorías para diplomáticos y para extranjeros. Así, por ejemplo, vemos aquí pues al rey Juan Carlos con una estrella de Rumanía, una gran cruz. En realidad lo llamaban clase 1 diplomática, a la reina pues exactamente igual. O aquí con el presidente de Libia, creo que es, aquí se ve más claramente, que es al estilo occidental, una gran cruz con las que eran las antiguas condecoraciones comunistas. El comunismo cae, y ¿qué hacen en democracia? Pues lo que hacen es copiar las condecoraciones. Estas son las condecoraciones actuales de Rumanía, que son una copia, como veis, de las condecoraciones de Carol II. Lo que pasa que, bueno, en vez de poner la cifra de un rey, pues lo que hacen es poner el escudo de la actual Rumanía. Incluso el reverso es igual. Son iguales, solo que, lógicamente, en vez de ser de la monarquía, son de la república, y luego, desgraciadamente, son de una calidad pues lamentable y patética, aunque las hace la monetaria del Estado, la Casa de la Moneda. La calidad es realmente patética, pero como veis, pues son iguales. Yo tengo una gran cruz de estas, de hecho. La medalla al valor, el mérito marítimo, pues pierde la corona, lógicamente. La medalla aérea pues es prácticamente igual. Y estos son hoy en día las que conceden. Grandes cruces de la cruz de Rumanía, aquí llevan la reina y lleva el príncipe, y el rey lleva lo mismo que lleva aquí el rey de Suecia, me parece que es el collar
de la estrella de Rumanía. Muchas gracias, perdonadme que me he pasado del tiempo. Por cierto, aquí veis un uniforme español. Este uniforme era del rey Carol I. Es un uniforme de ingenieros, de coronel de ingenieros, por aquello de que las monarquías muchas veces nombraban a otros reyes de países amigos, pues coroneles honorarios de regimientos, ¿no? Pues este es el uniforme que le dieron a Carol I de coronel honorario de un regimiento de ingenieros español. Y hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta, os he dormido a todos, estáis aburridos, os habéis marchado ya todos, como no os oigo. Sí, seguimos por aquí. Bueno, muy bien. Ha sido espectacular, tío. Honestamente, me ha encantado. Particularmente me ha encantado y también tengo que decir que a mí se me ha quedado un poco corto, porque realmente está muy bien. Ha estado muy, muy, muy bien y hay para mucho tiempo, ¿sabes? Estupendo. Bueno, claro, es demasiada materia en metido, ¿no? Porque, claro, es toda la historia de un país, aunque es un país joven, de no llega a 200 años, pero ha habido mucho cambio de régimen, ha habido mucho cambio de condecoración y de filosofía del por qué esas condecoraciones, ¿no? Y luego, pues, quería darle también ese toque internacional, porque yo entiendo que os puede parecer más entretenido que meramente el hablar de las condecoraciones rumanas, ¿no? Sino pues el hablar un poco también el cómo han llegado esas condecoraciones a mezclarse con las condecoraciones de otros países, ¿no? Y durante la Primera Guerra Mundial o antes de ella, ¿no había ningún sector rumano que fuera pro-germán, pro-alemán? Bueno, sí lo había. Lógicamente, como en todos los países, había germanófilos y aliadófilos. Lo que pasa que tradicionalmente, ya digo que Rumanía ha sido un país francófono y sus relaciones han sido, de hecho, también decimos, los Hohenzollern son alemanes, sí, pero la mujer de Ferdinand era una inglesa. No lo olvidemos, era una inglesa, ¿no? Pasaba como aquí también la monarquía, que eran familias de unos y familia de otros, ¿no? Pero como también había esa rivalidad, digamos que los franceses, o sea, no tenían nada que temer de los franceses, los rumanos, nunca han tenido nada que temer en el sentido que no reclaman ninguna zona, pero que hay minoría alemana en Rumanía y una minoría importante en la zona de Transilvania. Entonces, Alemania siempre tendía a apoyar a Austro-Hungría, ¿no? Y a no querer que fuera rumana esos territorios de Transilvania, ¿no? Con lo cual es mucho más fácil y hay más gente francófila que germanófila. Entiendo. Creo que Alberto tiene una pregunta. Sí. Bueno, Alberto, sí, Alberto podría hablar de esto y más en profundidad que yo de muchas cosas. No, sí que es verdad que yo creo que soy el único que colecciona rumanos del foro, pero tú diste cátedra, yo no. Yo solo quería preguntarte, cuando has sacado el pasador español que llevaba la medalla de la cruzada contra el comunismo, has mencionado que habías detectado otro caso de un diplomático español quien también la tuvo. No sé si es el mismo que tengo yo detectado. Yo tengo detectado a Juan Manuel de la Aldea, que fue agregado de prensa de la Embajada Española en Bucarest entre el 41 y el 44. Que es curioso porque hay constancia de que tiene no solo esa medalla, la tiene con pasador de acción. O sea, esa medalla salió con una docena, una quincena de pasadores, la tiene con pasador de acción de distintas batallas. Tiene también la orden de la corona con espada y con categoría de oficial, con la roseta en la cinta. Sí, es raro. Es rarísimo porque no es propio de una actividad diplomática tener una medalla de campaña y encima con un pasador que explícitamente remite a una batalla y luego una orden con espada y con la categoría oficial que iría vinculada, supongo, la categoría oficial iría vinculada a la categoría diplomática. Probablemente capitán, claro. Sí, supongo que sí. ¿Tiene alguna búlgara que también ganaría cuando estuvo por allí? Porque ganó también la Orden de San Alejandro, pero esta vez sin espada. Entonces, siempre me ha llamado la atención este compatriota nuestro que ganó dos condecoraciones al combate rumana en plena Segunda Guerra Mundial siendo diplomático, pero no he podido encontrar nada de las circunstancias en las que... Sí, yo tampoco. La verdad es que es muy curioso. A ver, tampoco... Bueno, supongo que a ti te habrá pasado lo que a mí, que tampoco nos hemos metido a fondo por ejemplo, ir a los archivos de exteriores y tratar de
No, hasta ese grado por no. ejemplo, ¿no? Pero sí, es muy curioso porque yo tengo conocimiento de más periodistas, por ejemplo, que recibieron coronas de Rumanía en la época o estrellas de Rumanía. Por ejemplo, uno de ABC, una estrella de Rumanía, porque hizo, bueno, varios documentales, o varios no documentales, sino varios artículos en el ABC de la época, pues que eran buenos en el sentido de, para los rumanos, que defendían los intereses de Rumanía. Y entonces en la embajada aquí en Madrid le entregaron a él y a otros pues condecoraciones. Pero eran condecoraciones eso de civiles, Sí. que era lo lógico y lo razonable. Incluso de este militar que he puesto, pues no tiene ningún pasador de acción, que es lo lógico, porque como mucho pudo ser alguna especie de oficial de enlace, ¿no? Sí. Sí. Porque realmente yo no tengo noticia que la División Azul luchara codo a codo con los rumanos en ningún caso. Obviamente no. Por eso es raro. Sé que algún día me enteraré, pero no sé cuándo. Pero también es que incluso es raro que este hombre fuera oficial de enlace, porque oficial de enlace ¿para qué, no? No sé, es extraño. Era un civil, era periodista, era vieja guardia, tiene la medalla de la vieja guardia, pero no se le conoce trayectoria militar. De hecho, no tiene la medalla de la campaña de la guerra civil. Tiene, o creo que sí la tiene, pero como no combatiente, porque claro, sí, será. Fue cautivo, me parece. Fue cautivo en zona roja. En fin, nos enteraremos. Seguro que más tarde que pronto, pero siempre he tenido esa curiosidad. Desde luego, estupendo. Desde luego has puesto foto ahí, has puesto la foto de un periodista, creo que era americano. Sí, muy curiosa, en eso estaba pensando. Una cruz de hierro. Sí, efectivamente. Con el ribón de no combatiente. Y es muy, muy curiosa. Pensaría que es la cruz de hierro tendría que ser de 1870. La voy a compartir. A ver, vamos a ver. Sí, por favor, porque esa es que es muy, muy, muy curiosa. Porque en teoría esa foto de cuánto hacía, antes de 1914, ¿verdad? Un segundo que me estoy liando con lo de compartir. Ahora, a ver. Voy a darle al... Es que tengo dos monitores y a veces me lío un poco. Yo creo que fue debía de ser anterior a la primera... Vamos, sí, tuvo que ser anterior a la Primera Guerra Mundial porque este hombre creo que murió... Sí, este hombre murió recién empezado el siglo XX. Es una es de la de 1871, de la Guerra Franco-Prusiana, claro. Que seguramente la cubriría y quizá la cubrió desde el lado alemán. Él era americano y escribía para periódicos americanos. Pero tiene también una rusa. Bueno, esta española, no sé por qué se la dieron, pero sé que él estuvo también cubriendo las guerras carlistas, con lo cual me imagino que se la darían allí. Pero una cruz de hierro, tío. Porque es que es muy curioso, porque yo tengo casos de, por ejemplo, hay un libro muy bueno que cubre lo que es el primer cuerpo de ejército de bávaro en esa guerra, por ejemplo, y la cubrió un irlandés. ¿Sabe? Por parte del... ¿sabe? Y él hizo en inglés esa memoria del primer cuerpo de ejército del Fondertan. Y es muy curioso que tenga una cruz de hierro, no sé. Sí, es además incluso el orden de las medallas, es todo muy, muy... Es precioso. Es muy curioso. Desde luego es auténtica. He estado viendo la biografía de este señor, no lo conocía y preparando la presentación me encontré con la foto y hay un montón de cosas escritas sobre él. O sea, es un tío famosísimo. Uno de estos reporteros que, bueno, que era mítico en la época. Lógicamente sus noticias llegaban a veces con un mes de retraso, ¿no? Como eran los periódicos de la época y Estados Unidos, pues figuraros, ¿no? Cómo llegaban las noticias a veces de las guerras europeas, pero en el siglo XIX, pero bueno, ahí está y es realmente curioso. Fue militar, fue medio aventurero, medio periodista, medio militar, medio todo un poco y todo mezclado, ¿no? Y luego con la imparcialidad, entre comillas, que le daba eso de ser periodista, de poder moverse en todos los frentes, pues yo creo que es lo que le hizo el poder conseguir medallas que en principio, pues parecen un poco incompatibles entre sí, ¿no? Como el caso del veterano que veíamos, que es realmente curioso, pero... Y no te de reír, macho. Claro, pero es que las ha ganado. Es que su país... Si alguna vez vais a Rumanía, os recomiendo en Bucarest el Museo Militar, porque es que tiene materiales de absolutamente
todos los ejércitos, porque han combatido con unos y con otros. Entonces, de la Primera Guerra Mundial tienen de los franceses y de los rusos, y luego tienen de los alemanes y de los austrohúngaros, porque al acabar la guerra pues lo invadieron y se lo llevaron. Y de la Segunda Guerra Mundial pues han combatido con unos y con otros, entonces tienen igual Panzer alemanes que tanques soviéticos, ¿no? O sea, es alucinante lo que tienen, ¿no? Perfecto. O sea, hay para preguntarte mucho más, por supuesto. Enrique creo que tenía una pregunta para ti. ¿Puede ser, don Enrique? Sí, sí. Bueno, antes de nada de formular la pregunta, me estoy fijando que en el caso del periodista este norteamericano, todos los prendedores de las condecoraciones son del estilo español, ¿no? Sí, es curioso, aunque parece que estuvieran unidos por detrás y que tienen ahí, son raros. Son del estilo español, pero un poco raruno, me da la sensación, ¿no? Sí, sí. Bueno, al lío, la pregunta es que varias veces he visto insignias de la Orden de la Corona que estaban hechas de plata, pero que la corona que va en el tapón central estaba oxidada e incluso en ocasiones corroída. Y me llamaba la atención, digo, vamos a ver, si está hecho de plata no puede estar corroído. Y ahora que tú comentaste que la corona rumana estaba hecha en acero, que estaba hecha construida con cañones o con armas capturadas al enemigo, claro, ahora tiene todo el sentido, ¿no? De que la corona del tapón central estaría hecha también de hierro o de acero, supongo, ¿no? No necesariamente, ahora que lo dices, es verdad, a mí me ha pasado lo mismo, lo he visto y la verdad es que nunca me había preguntado el por qué, pero tiene sentido, puede ser que la hicieran de acero. Que yo sepa, no... Bueno, es verdad que claro, la norma habla de la corona de acero, pero porque se la llama la corona de acero a la corona real. No, nunca me lo había tomado en el sentido literal, pero probablemente, no sé si hay que tomárselo en el sentido literal o simplemente que hay quien se lo tomó en sentido literal. Es una buena... Lo preguntaré a mis amigos del Museo Nacional de Historia. Claro, es que pero no me lo había planteado nunca. Al ver el resto de la insignia en perfecto estado, que además se notaba que estaba hecha en plata, y justamente la corona del talpón central, estar corroída, estar oxidada, digo, jolín, pues alguna cosa, algo tiene que tener. No tiene sentido que ahorraran material justamente en el elemento más visible, con lo cual imagino que por ahí igual vendrán un poco los tiros, vamos, no sé. Puede ser, la verdad es que vamos, la historia es coherente, por lo menos. Por mi lado, comentar solo una cosa sobre el tema de los coroneles honorarios y demás. Eso era muy común por ejemplo, el ejército alemán. Y había cientos, si no es broma, cientos de oficiales alemanes con decoraciones rumanas. O sea, los pasadores eran espectaculares. Tenían chilenos, rumanos, rusos, había muchísimos rusos. Yo diría incluso que los pasadores con rusas y con rumanas eran de los más comunes, aparte obviamente de Austria y demás. De hecho, el rey de Rumania, Carlos I, tenía un regimiento en su honor, un regimiento de dragones, que es el noveno de dragones primero de Hannover, ¿sabes? Que estaba dedicado a él. Y es que es la curiosidad, y hoy en día es prácticamente imposible, muy, 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 muy complicado encontrar un pasador anterior a 1914 con una rumana, ¿sabes? Es complicadísimo. Y con una rusa es imposible. Bueno, en Rumanía lo que pasa es que se concedieron muchísimas condecoraciones rusas. Lógicamente el frente era común y se trabajaba conjuntamente y se concedieron muchísimas. Bueno, pues esas es imposible. Vamos, los rusos las tienen todas, las han comprado todas. Porque claro, en un pasador rumano que te puede valer 1.000 euros, solo la condecoración rusa te puede valer 4.000 euros. Entonces, no hay, vamos, en el mercado no hay. Hay en algún museo nada más. Y a veces hasta en el museo falta la condecoración rusa. Y me gustaría comentar otro tema sobre, has hablado del desastre durante la Primera Guerra Mundial de Rumanía. Aún así, las cosas como son y siendo totalmente fair, justo con Rumanía, dio mucha guerra. De hecho,
los alemanes utilizaron cuerpos de auténticos, es decir, cuerpos de élite para luchar contra los romanos. O sea, el Alpenkorps. El Alpenkorps era una unidad de élite. ¿De acuerdo? Era una de las mejores divisiones alemanas y las tuvieron que mandar a Rumanía. De hecho, yo tengo dos piezas de romanos, o sea, de alemanes que lucharon en Rumanía. Uno luchó en Rumanía, o más o menos lucharía, porque ya había ese, y otro murió allí. Es que tengo la esquela de que murió en Rumanía. ¿Sabes? Y Rumanía sí, no es que diera, es que fue un fracaso para ellos. O no, porque la realidad es que bueno, tuvieron cogido por los huevos, hablando sí, claro, tuvieron cogido por los huevos a muchísimas tropas de mucha calidad que podrían en otro frente haber dado mucha guerra. Sí, ¿sabes? sí. Bueno, Rumanía sabía que iba a perder, es que lógicamente donde estaba para que se lo comieran, pero a la larga Rumanía ha sido un país que ha tenido siempre mucha suerte, porque podría prácticamente no existir y ser un trozo de Serbia, un trozo de Ucrania, un trozo de Hungría, un trozo de Bulgaria, pero bueno, ha conseguido abrirse hueco y realmente después de cada guerra ha conseguido territorios y ha conseguido cosas importantes, o sea que ha tenido mucha suerte, pero era un pequeño país, o sea, es tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, no nos ha dado tiempo a hablar por ello, pero han tenido que jugar a los dos bandos para poder sobrevivir, porque realmente en la Segunda ellos querían entrar por los aliados, pero los polacos tenían con los polacos un pacto de que si les atacaban, ellos atacarían. Pero claro, ¿a dónde va Rumanía a defender Polonia frente a Alemania? Se tienen que callar. Acogen a los polacos, muchos ejército polaco huye hacia Rumanía y los acogen, porque eran aliados, como habéis visto, de hecho, concedían muchas condecoraciones, pero claro, ¿dónde van? Y luego ya cuando cae Chequia, cuando cae Yugoslavia, cuando cae Francia, pues ¿dónde va Rumanía? Ya dice, bueno, porque su propio supuesto aliado Alemania es el que dice, no, tú esto se lo entregas a Bulgaria, esto se lo entregas a Transilvania, lo devuelves. Pero al final les dicen, bueno, pero ahora si quieres recuperar lo que te han quitado los rusos, venga, y se va al final con el mal menor, digamos. O sea, al final dice, aquí lo único que puedo hacer es recuperar este trozo, recuperar Basarabia, pues me voy a ayudar a los alemanes para ver si por lo menos me queda Basarabia, ¿no? Pero no lo hacen con un gran entusiasmo. De hecho, el problema de las tropas rumanas es que cuando llegan a Stalingrado dicen, ¿qué coño hacemos nosotros aquí? Porque esto está muy, muy lejos del territorio que nosotros queríamos recuperar, ¿no? O sea, que realmente es un pequeño país mecido por las olas que generan otros constantemente, ¿no? Perfecto. Pues por mi lado yo no tengo nada más que comentar, se me ha encantado la presentación. Bueno, muchas gracias. Me ha encantado. Muchas gracias. No sé si los compañeros tienen algo más que compartir o preguntar, ¿sabes? Bueno, de todos modos, ya conocéis el cómo contactar conmigo. Cualquier pregunta sobre rumano, bien sabéis algunos que yo disfruto con ello. O sea, que no os cortéis a través del foro, a través de correo electrónico, de teléfono, de lo que sea. O sea, yo realmente disfruto con esto. Bueno, como todos disfrutamos con esto, vamos, cada uno con su especialidad, ¿no? ¡Que no se te escape el pasador! Se me escapó, macho. Mariquita. Por 30 euros. No pude estar presencialmente, pujé fuerte, pero claro, había alguien que estaba allí y dijo, bueno, pues yo 30 más de este que ha pujado tanto, y se lo llevó, claro. Bueno. Ángel tiene una pregunta, dice que ¿a cuánto está el cobre? Bueno, el cobre hoy en el mercado internacional o en el rumano, ¿en cuánto? ¿En el cuánto? Dios, señores, vamos a poner un poco de seriedad porque entre mariquitas, el pasador y luego el cobre, de verdad que no quería hablar yo de los coches de Six. De los coches, pero nada, sácalo. Lo tenía que decir, es que tenemos un tío trabajando en Rumanía, tío. Corto la grabación, aviso. Sí, ya corta. Eso,